Esta semana tenemos una invitada de lujo, la periodista colombiana Isabel Cuervo, quien ha realizado unas investigaciones sencillamente brillantes. Y justamente por no callar y someterse a los silencios de los grandes noticieros del mundo, ha sido calumniada como antisemita y ha sido perseguida. Muy valiente y estoica la tenemos hoy, asimismo como la tendremos en muchas más oportunidades. Tal y como vieron en nuestras redes, la arropamos con inmenso orgullo y amor en nuestros espacios. Es una mujer íntegra, valiosa, con extraordinaria calidad humana y profesional cuando se trata de nuestro gremio por sobre todas las cosas. No es aplaudir lo que hace un partido o el otro, sino decir la verdad y denunciar lo que está malo, como diría la propia Isabel. Y es por ello que hoy hablaremos con ella sobre el papel de los medios durante el mandato del presidente Donald Trump. Para este primer segmento queremos compartir un poco lo que ha sido la trayectoria de Isabel Cuervo. Es comunicadora social y periodista graduada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, realizadora de cine y directora de fotografía de la Escuela Internacional de Cine y Televisión EICTV de San Antonio de los Baños, de La Habana, Cuba. Nació en Cali, Colombia, y desde los 17 años su vida ha transcurrido en diferentes rutas, puesto que ha estado migrando desde entonces. Primero a Bogotá, donde realizó su carrera de periodismo. Luego a Cuba, en donde se especializó en realización cinematográfica, y luego a los Estados Unidos y España, entre otros países en los que ha vivido cortos o medianos periodos de tiempo en el ejercicio de sus profesiones. Comenzó haciendo cine y luego el periodismo en su Colombia natal se impuso. Isabel practica el ejercicio periodístico desde 1993. Ha trabajado como reportera cubriendo la guerra de los carteles del narcotráfico en Colombia, la lucha armada de las guerrillas de las FARC, el ELN, los paramilitares y la Crónica Roja Diaria de su país. El exilio la llevó a desempeñarse como productora de televisión en los Estados Unidos desde 1999. Ha ejercido también la docencia universitaria en las facultades de Comunicación Social, Literatura, Arte y Diseño de la Universidad Javeriana, así como en otros centros de su país. Actualmente vive en los Estados Unidos, país que la ha acogido con inmensa generosidad y a su misma vez le ha tocado enfrentarse a retos y satisfacciones profesionales nunca antes imaginables. El periodismo político es una amplia rama del periodismo que incluye la cobertura de todos los aspectos de política y ciencia política, aunque este término suele referirse coloquialmente a lo que es la cobertura de los gobiernos civiles y el poder político. Este tipo de periodismo tiene por objetivo proporcionar a los votantes toda la información necesaria para que formulen su propia opinión y participen en asuntos comunitarios, locales o nacionales que les afecten. Según Edward Morrissey, en un artículo de opinión, el periodismo político suele incluir el periodismo de opinión, ya que los acontecimientos políticos actuales pueden ser sesgados en su cobertura. La información proporcionada incluye hechos, su perspectiva subjetiva y se inclina hacia un punto de vista. Dicho esto, queremos darle la bienvenida a la periodista Isabel Cuervo, agradeciéndote mucho, Isabel, que hayas aceptado esta invitación para estar en nuestros espacios y que te hayas tomado el tiempo de compartir tus opiniones en esta entrevista. Hoy nos vestimos de manteles largos porque en Política en Faldas tenemos a la periodista ganadora del Emmy, Isabel Cuervo, quien es además una periodista que ha impulsado distintas investigaciones que grandes cadenas de noticias se han negado a hacer. Hoy tenemos a Isabel Cuervo, quien nos acompaña durante esta hora en Política en Faldas. Hoy vamos a estar analizando, cómo lo hemos promocionado a través de nuestras redes sociales, del comportamiento, el desarrollo de los medios y las cadenas y los noticieros latinoamericanos u orientados hacia la población latina en estos 4 años de mandato del presidente Trump. Cómo se han comportado, han sido parciales, imparciales, ha habido palangrismo, esa palabra tan nueva para algunos. Así que, dicho esto, más que bienvenida, Isabel, bienvenida a Política en Faldas, a esta tu casa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches para toda tu audiencia, mi estimada Jennifer Barreto. Un placer para mí estar en este momento conectada contigo. Es para mí un honor el que me hayan cursado esta invitación, así que te lo agradezco enormemente. El honor y el gusto es mío, y como te decía fuera del aire, de verdad que es un gusto conversar con una colega que no tenga el mismo discurso, que parece prácticamente de
al estilo militar, queriendo convencer de verdades que no existen. Nosotros como periodistas manejamos toda la información y además que muchos, por lo menos en mi caso y en el tuyo, venimos de países que han sido secuestrados por guerrilla, por terrorismo, por el castrismo y obviamente que tenemos un panorama de la realidad muy diferente. Para ti, ¿cómo ha sido el manejo de la prensa en estos 4 años con respecto al presidente Trump y los latinos? Pues Jennifer, ha sido definitivamente la muestra fehaciente de lo que es el peligro de que los medios caigan en activismo político y no sigan funcionando como el deber periodístico nos impone, no solamente a los medios, sino a todos los periodistas, y es conservar una ecuanimidad y una objetividad obviamente inmensamente discutida desde los planteles o los centros de educación de periodismo, en donde sabemos que es tan complejo esa comprensión y ese análisis de lo que es realmente la objetividad. Pero bueno, hay que intentar, hay que tratar de permanecer en ella, y lastimosamente este ya era un problema que se ha venido discutiendo durante todos los años, digamos, en que se ha venido operando el periodismo como carrera, como profesión. Era ya tan complicado permanecer dentro del ámbito objetivo en la cobertura noticiosa, que ahora se ha vuelto no solamente más complejo en su discurso o en su discusión académica, sino que también se ha vuelto un problema visceral en estos momentos en los medios de comunicación. Y te digo que ha sido la corroboración dolorosa y muy riesgosa en lo que ha caído el periodismo y en lo que han caído la mayoría de medios de comunicación hegemónicos, por decirlo de alguna manera, en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos, no solamente los hispanos, sino que tendríamos que hacer una mirada profunda y un mea culpa también muy importante, porque yo digo que la primera mirada siempre debe ser hacia uno mismo, hacia indagarse qué he hecho, qué no he hecho o qué he dejado de hacer para que esto no suceda más, ¿no? Cuando vemos en peligro no solamente a los medios, sino a nuestra profesión. Es profundamente peligroso y has sido muy atinada en la escogencia de tus palabras, porque como muchos han satanizado o pretendido satanizar, la prensa es un cuarto poder. Todo lo que se diga en prensa eventualmente termina manipulando a la opinión pública. Entonces, cuando tenemos un conglomerado de medios al servicio de la izquierda, lavándole el cerebro un día sí y el otro también, las 24 horas del día a la gente, eventualmente la mentira se va a convertir en una gran verdad. Y ese es el gran temor que yo he tenido desde hace muchos años, porque yo tengo ya 20 años de activista en la política, aparte de lo que ha sido mi profesión. Y esto era lo que yo me temía que eventualmente sucediera. Y aquí está el resultado de tantos años de esto que tú acabas de describir. Sí, pero más allá de eso, Jennifer, me gustaría anotarle a la audiencia la importancia que han tenido, desastrosa, muy lamentable, de los poderes económicos que se han adueñado en los últimos años, especialmente en las 2-3 últimas décadas, se han adueñado de los medios de comunicación. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los grandes poderes económicos pues han entrado a apropiarse de esas líneas editoriales de los medios de comunicación, lo que antes llamábamos la línea editorial dejó de ser línea editorial para convertirse en su mayoría, repito, en estos grandes medios de comunicación, medios hegemónicos, los que llevan la luz delante porque son muy grandes, porque son muy poderosos, porque tienen una cantidad de seguidores en su audiencia. A eso me refiero con hegemónicos, ¿no? Que marcan la pauta debido a que son grandes medios de comunicación que pues obviamente manejan entonces por tal razón el discurso que se lleve en cualquiera de los países desde donde nos estén escuchando. Pues lastimosamente los grandes conglomerados económicos o grandes poderes económicos se han apoderado de los medios de comunicación, y eso es lo que lamentablemente estamos viendo hoy en día, en donde perdemos entonces lo que antes llamábamos la línea editorial y se convierten entonces estos grandes medios de comunicación, y por desgracia los periodistas que están inmersos en ellos, nadando de alguna manera, tratando de salvarse, pero también con una gran responsabilidad por su silencio, por su omisión o por su aceptación de seguir ejerciendo
un periodismo maniaqueo, un periodismo manipulado, un periodismo nada imparcial, un periodismo pues nada objetivo, un periodismo que se convierte más en un activismo político, en un activismo por ciertas ideologías, más que realmente en ejercer la labor de informar de forma plural, variada, inclusiva de todo tipo de temáticas, de todo tipo de ideologías, ¿no? Entonces esto pues es importante señalárselo a la audiencia, en donde yo llevo muchos años, por ejemplo, pensando que es vital educar sobre medios de comunicación, educar sobre lo que es el periodismo, el cuarto poder, que hoy se convierte pues en una profesión absolutamente cautiva, presa en manos de los grandes poderes económicos mundiales. Es muy importante educar a la población, a las sociedades, para que entiendan la diferenciación, por ejemplo, entre lo que es una cobertura noticiosa, un reportaje, un perfil, una crónica periodística, y lo que es el periodismo también de opinión, para que se sepa diferenciar géneros, se sepa diferenciar medios de comunicación, se sepan diferenciar líneas también editoriales, y también sepan diferenciar cuáles medios y cuáles periodistas están haciendo sencillamente activismo político o una labor de publicistas y de lectores de comunicados públicos que no tienen nada que ver con el ejercicio de análisis, de investigación o de procesos críticos de pensamiento al cual estamos obligados los periodistas. Para quienes no entiendan o no estén muy claros de la película que está pintando Isabel, háganse la película un poquito para atrás. Cuando el señor Hugo Chávez estaba vivo y los medios no estaban a sus servicios y él no había manipulado ni había puesto en una situación de terror, en especial en los medios de comunicación nacional, a quienes exterminó de forma total y absoluta, él creó Telesur. Telesur es un canal donde se le hace abiertamente propaganda a la izquierda, donde solamente se cubren los temas que le interesan a los mandatarios de la izquierda y que son amigos del ahora régimen del dictador Nicolás Maduro. Eso es un poco lo que está básicamente pintando Isabel, y es así. Otra de las personas que tiene los tentáculos metidos es el señor George Soros, y como mucha gente de forma infantil pretende rebatir, no es que él le paga el sueldo directamente a periodistas. Hay muchas formas de influir, como bien explica Isabel, comprando canales de televisión, cerrando canales de televisión, comprando y vendiendo propaganda. Hay muchísimas formas, porque la maldad siempre encuentra las herramientas y las maneras de salirse con la suya. Dicho esto, Isabel, ¿cómo crees que ha sido la cobertura de estos 4 años, específicamente con el presidente Trump, que lo han satanizado de todas las formas posibles? Recuerdo espantoso cómo amenazaron de que iban a millones de latinoamericanos a ser deportados, y cualquier barbaridad que dijeron, que no ha pasado, por supuesto, porque realmente nunca iba a pasar, eso no estaba en los planes. Pero ¿cómo evalúas tú que han sido estos 4 años de las principales cadenas en especial y los medios en nuestros países con respecto a estos 4 años del presidente Trump en la Casa Blanca? Nefasta la cobertura, y es realmente lamentable darse cuenta de que los medios de comunicación no están siendo acordes a su deber innato como medios de comunicación en el mundo periodístico. ¿Por qué? Pues porque, bueno, con el presidente Trump obviamente tenemos una persona con una personalidad bastante singular, por decirlo de alguna manera, y esa persona con esa personalidad tan singular, tan fuerte, tan extrovertida, tan show business, es la persona que ha sido electa democráticamente en los Estados Unidos de América, la principal potencia mundial. Por lo tanto, el señor Donald Trump fue electo bajo el mismo sistema que han sido electos durante muchísimos años, muchísimas décadas en este país los anteriores presidentes. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué los medios de comunicación, que están obligados a tener
todo el decoro y la compostura si no quieren con la persona que ha sido electa de manera democrática, válida y absolutamente constitucional? Por lo menos deberían tener ese decoro con su propia profesión. Es una vergüenza, es realmente lamentable ver cómo el presidente de los Estados Unidos ha sido tratado de manera singular, por decirlo de la forma más diplomática posible, por decisiones sencillamente personales, porque ves la rabia, ves el fastidio que le tienen muchos periodistas, lo ves en cámara, lo escuchas en la radio, lo escuchas y lo ves en diferentes medios de comunicación, también en la prensa escrita, cómo esa rabia y esa inconformidad, sencillamente porque no les cae bien como persona, como ser humano, pues entonces jalan de la subjetividad para realizar sus coberturas. Esto es realmente vergonzoso y lamentable. No se trata de una defensa de un hombre, no se trata de la defensa de un partido. Se trata de que los periodistas tenemos que seguir siendo personas que brindemos la información que creamos es la más veraz y es la más objetiva. Creamos. Enfatizo en esta palabra porque vuelvo a repetir, ya bien complejo era aquello de la objetividad y de la ecuanimidad, una cobertura equitativa, como para ahora venirla a complejizar por decisiones o gustos personales. El presidente Donald Trump ha sido absolutamente tergiversado en sus opiniones, tergiversado en sus acciones y, como digo yo, una persona tan compleja y repito, que viene de una carrera que no es en absoluto política, sino de una persona que ha sido siempre una persona de negocios, o sea, que no ha tenido carrera política, que tiene tantas cosas, digamos, delicadas para uno poder comentar, que realmente no sonarían muy presidenciables, la forma como se expresa, la forma, las cosas que dice, las palabras que tal vez escoge. Seamos críticos en torno a cosas puntuales, pero esto no se puede ampliar al discurso político que prime en los medios de comunicación hegemónicos de este país, de los Estados Unidos, para entonces calumniar o para poder entonces entrar a calificar de forma negativa cualquier paso que dé el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Eso deja mucho que desear, no solamente de los periodistas, sino de los medios de comunicación. Y es grave, muy grave, porque lo que ocurra en los Estados Unidos afecta profundamente a otras naciones, afecta obviamente a Latinoamérica, que está en su patio sur, y nos vemos afectados todos. Bueno, miremos tu país, realmente una desgracia el que uno de los países más prósperos, hermosos, pujantes que hay en Latinoamérica, como es Venezuela, haya caído en manos de esta dictadura mordaz y absolutamente doloroso, todo este atropello que ha vivido el pueblo de Venezuela en manos de dictadores, en manos de expertos para el sofisma político, y ha convertido pues a tu país en un foco de atención justamente por la desgracia que les ha tocado vivir. Y estas son las consecuencias cuando el cuarto poder hace parte de ese juego, como tú bien lo has nombrado hace poco, cuando Chávez se apoderó de los medios de comunicación, luego Maduro siguió en la misma estrategia, obviamente con ayuda de grandes poderosos como el que has nombrado, George Soros, que todos conocen muy bien mi trabajo investigativo en torno a este potentado. Los que no conocen mi historia, pasen por mi canal de YouTube, ahí van a encontrar. He hablado ampliamente sobre lo que ha sido enfrentarme a este gran poderoso que pensó que iba a poder arrodillarme y pues no lo ha logrado ni lo logrará. Seguiré ejerciendo mi labor, ejerciendo mi periodismo y denunciando no solamente a aquellas personas que deban ser denunciadas, sino también a las instituciones que estén en este juego de manipulación a nivel de los pueblos, en últimas, como bien tú lo has descrito, Jennifer, son mecanismos desde el estalinismo, venimos con estos mismos mecanismos de control social, de ingeniería social, que son los que ahora en pleno siglo XXI han ido acomodando a los nuevos tiempos, pero en lo profundo
sabemos de qué estamos hablando, de un gran manejo de masas que viene pues desde el estalinismo. Podemos ver este tipo de prácticas y eso es lo que estamos viviendo, sobre todo al interior de tu país, lastimosamente. Y fíjate lo suave, lo delicada y a la vez lo agresiva que puede ser la máquina publicitaria de la izquierda en todos los medios de comunicación. Fijémonos en algo bastante superfluo, si se quiere. ¿Cuántas portadas acumuló la señora Michelle Obama solamente en los 8 años en que estuvieron en el poder los Obama? Y miremos cuántas veces ha estado la señora Melania Trump en portadas de distintas revistas. Esta semana ya hicieron la primera portada de la señora Kamala Harris. Va a venir mucho más agresiva o fuerza con la que vienen los medios de comunicación, porque saben que el presidente Trump no va a ser flexible en lo absoluto con las pretensiones que trae el Partido Demócrata y la izquierda. El presidente Trump, además de todo lo que tú mencionas, de que es un empresario, no es un político, nosotros los latinos estamos muy mal acostumbrados a ver políticas paternalistas en nuestros países y políticos que sean políticos de foto, que estén besando viejitos, cargando bebés, haciendo campañas quizá en los barrios, abrazando gente, pero al final no hacen absolutamente nada. Y llega una persona, como lo es un administrador, un empresario, como lo es el presidente Trump, a poner orden en la casa después del desastre de 8 años consecutivos que estuvieron los Obama. Y por supuesto que va a ser la persona mala de la película. Pero la gente no está viendo el trasfondo de todo esto aquí. Y es muy peligroso porque la forma en que se les ha vendido a la gente de que ser cercano es ser bueno, de que ser guapo o que ser atractivo o ser elegante es un buen gobernante o puede ser un buen gobernante, es lo que ha traído fracaso tras fracaso a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y aquí está, en efecto, lo que tenemos ahora en nuestros países como consecuencia de todos esos años de desatinos en políticas internas de cada país. Ahora bien, ahora que nombras al señor George Soros, te voy a hacer una pregunta que quizás te han hecho antes, Isabel. ¿Tú no tienes miedo del alcance y del poder que tiene este señor? Bueno, miedo no, afortunadamente no soy buena para dejarme invadir por ese sentimiento, y el deber de mi misión, que es para la cual yo creo que he nacido, que es el ejercer el periodismo, pues no me permite darme tiempo para darle cabida a ese tipo de sentimientos. Sé a lo que me enfrento, sé del poder infinito que tiene George Soros. No solamente lo sé, sino que ya lo viví en carne propia. Tú bien sabes, en 2018, mientras trabajaba para la agencia de noticias del gobierno federal de los Estados Unidos, USAGM, Radio y Televisión Martí, por el simple hecho de hacer un reportaje investigativo sobre la incidencia de George Soros en Latinoamérica, en el que tocaba y develaba sus manejos, especialmente en ese triángulo geopolítico que es Colombia, Cuba y Venezuela, por revelar esos vínculos y esos acercamientos y esos trabajos por medio de redes de organizaciones no gubernamentales en estos países que, dicho sea de paso y de manera muy pertinente, tienen grandes cercanías con personajes de la narcoguerrilla, de las FARC y del ELN de Colombia, y cómo estaban a su vez triangulados con los desgobiernos o las dictaduras de Cuba y Venezuela. Pues debido a esa información, 5 meses después de estar mi reportaje rodando el mundo entero, George Soros mandó a pedir mi cabeza, y los altos ejecutivos federales de la agencia de noticias para la que yo trabajaba inmediatamente me pusieron de patitas en la calle y bajo investigación federal. Eso te hará dar cuenta a ti, a tu audiencia, los alcances de un gran poder económico, de un multimillonario como lo es George Soros. Pues lastimosamente para él, pues no me da temor. He tenido que sufrir durante más de 1 año y medio una investigación federal supremamente fuerte, en donde personas al interior del Departamento de Estado de los Estados Unidos han mentido
en la construcción de ese folio y de esas denuncias contra mí, ninguna probada, no pudieron probar ninguna. No obstante, siempre sabemos que la soga se corta por lo más débil, y entre un potentado multimillonario como George Soros y una simple periodista como yo, pues obviamente la soga se cortó por mi lado. Pero lo que no pueden quitarme es el derecho a la libre expresión y el derecho a que yo pueda seguir denunciando. Ahora lo hago por medio de mis redes sociales, en todas aparezco como Isabel Cuervo, así me pueden encontrar a mí, mi canal de YouTube. Por ahí he seguido denunciando todo lo que encuentro relacionado a el señor George Soros, que los medios no informan, porque ellos siguen y persisten en continuar con ese discurso que el mismo Soros le encanta enviar a circular, y es acerca de que todo lo que se relacione con él, que a él no le convenga que se sepa, que se salga del discurso del famoso filántropo, pues entonces es una teoría de conspiración, o es una calumnia, o es una difamación, o sencillamente se trata de un discurso antisemita, porque él nació en cuna judía, y aunque él mismo ha declarado que no profesa ninguna fe, que no cree en ningún Dios, se vale de su cuna judía para calificar de antisemita, como lo hizo conmigo, a toda aquella persona que hable de él lo que a él no le interesa que se sepa, que son muchas cosas de este gran injerencista de las naciones, que en donde mete sus millones y su mano larga. Qué casualidad que siempre hay revueltas, que siempre hay saqueos, que siempre hay altercados civiles, destrucciones al interior de las sociedades. Yo creo que con todos estos elementos ya les queda un poco claro el perfil de este personaje y bueno, a lo que me he tenido que enfrentar. Pues aquí estoy, sin miedo, con Dios de la mano, haciendo lo que mi deber me indica que debo hacer y seguiré haciendo. Isabel, para la gente que no entiende o no está muy clara o quizá lo haya escuchado y no termina de conocer, de entender, de saber quién es George Soros y por qué su interés en este nuevo orden mundial, ¿cuál es el trasfondo de sus acciones? Como bien dices, donde se le nombra, donde está, hay caos, hay problemas. Lo que veo que él está intentando hacer, como en efecto lo dice la frase, un nuevo orden mundial. Y lo ha dicho en entrevistas, que él ni le importa dónde viene su riqueza, ni le importan los efectos de las cosas que él propone. Sí, así es, Jennifer. Es supremamente complejo porque estamos hablando de un personaje muy turbio, muy oscuro, de un personaje que lleva muchísimos años ejerciendo injerencia al interior de las naciones. Su objetivo es llevar a cabo lo que él denomina una sociedad abierta. De hecho, su fundación se llama así, Open Society Foundation, su fundación Sociedad Abierta, en la que él dice que se basa en los preceptos filosóficos de Karl Popper, aunque él en práctica ejecute realmente todo lo contrario a los preceptos de lo que Karl Popper denominaba una sociedad abierta. ¿Qué significa una sociedad abierta para George Soros? Dicho por él, escrito por él, argumentado por él y repetido por él año a año en Davos, en el Foro Económico Mundial, a donde lo esperan como el gran gurú económico, en donde lo que él diga es palabra santa y todos los países están dispuestos a escucharlo y muchos de ellos a seguirlo de manera genuflexa. Bueno, él lo que quiere es un gobierno global, una gobernanza global por medio del globalismo, que es muy diferente a la globalización. La globalización, estamos hablando en términos económicos, cuando hablamos de globalismo hablamos es lo que dibuja Soros como una gobernanza global, un mundo en donde unos cuantos pocos decidan cuál es la mejor manera para vivir en este globo terráqueo, todas las naciones bajo una sola directriz, un solo pensamiento, una sola religión, una sola moneda, donde no habrá fronteras, donde ellos decidan. Ojo, esto no es opinión mía, esto es la descripción de lo que ellos
han descrito, y ellos me refiero en plural porque Soros no trabaja solo. Soros es solamente un elemento más de todos aquellos que están en este momento en esa cúspide tratando de vender lo que es el globalismo. El globalismo, para resumirlo, para que se entienda rápidamente qué es lo que espera, pues va a ser muy fácil de entender para tu audiencia. Sería una Venezuela generalizada en el mundo. Ese sería un resumen muy a grosso modo, pero bastante preciso, en el sentido en que una sola cúpula de poder mínima de unos cuantos deciden el destino de muchos, de una gran masa poblacional, como les está ocurriendo a ustedes en Venezuela, como ocurre en una China socialista. Así que eso sería como a grosso modo lo que plantea Soros a nivel de concepto de gobernanza global. Qué espanto, qué espanto. Hay que leer, hay que salir de la burbuja. Como siempre digo a la gente, nada es lo que parece. Por amor a Dios, investiguen y lean, porque la realidad no es el cuento de nubes y caramelos que pintan de los grandes canales orientados a los latinos. El problema es más grave y es distinto al que le han planteado a la gente, y está sucediendo en sus narices y no se están dando cuenta. Isabel, la prensa, ya nos hemos dado cuenta por lo que comenté hace rato, ya están obviamente dándole portadas a la señora Kamala Harris, prácticamente están deseando que se muera el presidente Trump para reportar la noticia, porque no esperaron a que el señor terminara de recuperarse cuando ya estaban hablando de sustitutos y de que él no podía estar en el poder y cualquier barbaridad más, ¿no? Obviamente la prensa va a venir con muchísima más fuerza. De ser reelecto el presidente Trump, la arremetida va a ser mucho más fuerte. ¿Cómo crees tú que el periodismo que estamos haciendo va a tener vida con una arropada tan grande de la izquierda a nivel mediático? Ya me está pasando desde que empezó Política en Faldas. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cómo crees tú que vamos a poder realizar nuestro trabajo con esta arremetida que evidentemente ya empezó de los medios de comunicación tradicionales? Yo veo un futuro bastante complicado y bastante delicado. El presidente Trump va a tener un escenario sumamente difícil, porque lo que no han hecho en 4 años, que vaya que ha sido bastante, lo van a terminar de hacer, y el periodismo se va a someter va a estar sometido, va a estar subsumido a un momento muy oscuro, diría yo, mucho más oscuro del que ya se está viviendo. ¿Cómo crees tú que va a ser el tema del periodismo si llegara a ser reelecto el presidente Trump? Sí, lo describes supremamente bien. Primero me gustaría decirte cómo sobreponerse a eso, porque siempre hay soluciones y nos podemos sobreponer a eso con valentía, con certeza y con pruebas, como siempre se ha hecho el periodismo. Y yo creo que si has sido atacada tú o Política en Faldas, este gran espacio que han creado de discusión, quiere decir van muy bien. ¿En qué sentido? Es difícil trepar, digamos, montañas rocosas, pero nos tocó a las personas que queremos sencillamente defendernos ante lo injusto, ante lo inconcebible y ante lo que ha sido el atropello más grande a una de las profesiones más importantes para la defensa de las poblaciones, en donde no podemos seguir dejando que silencien la voz de los sin voz, como siempre ha sido el periodismo. Tenemos que sobreponernos a eso y salir adelante y demostrar que sí hay periodistas íntegros, valientes y que estamos dispuestos a defender no solamente las ideas, sino nuestra propia profesión en defensa de las propias poblaciones. Eso hay que hacerlo, porque de lo contrario, este viaje vertiginoso en el que nos han metido, en el que nos han puesto a pelear unos a otros, en los que han atomizado por dentro a las poblaciones. Fíjate que esto es muy, muy parecido en muchos países y al mismo tiempo poblaciones totalmente enfrentadas. Se utilizan las redes sociales
para que la misma sociedad civil se destroce unos a otros, porque eso es un éxito para aquellos que quieren el globalismo. Es un éxito enfrentar, dividir y atomizar las poblaciones. Eso hay que mostrarlo, hay que evidenciarlo y hay que explicarle a la gente de lo que está siendo objeto. Yo insisto, yo no defiendo partidos, yo no defiendo personas, yo defiendo ideas, conceptos, principios y siempre sobre valores de integridad. Pues ahí tenemos que salir los especialistas en comunicaciones y los especialistas en periodismo, como lo somos tú y yo, a explicar, porque es nuestro deber desde el periodismo, abrir los ojos, exponer, mostrarles las pruebas, las evidencias y hacer nuestros análisis en el mejor propósito, con la mejor intención y hasta donde alcance nuestra mayor posibilidad de análisis. Totalmente de acuerdo, y lo que has explicado es muy conocido en los regímenes totalitarios como una estrategia publicitaria, aunque otras personas le dan otros nombres. Es una estrategia de manipulación de la opinión pública. Divide y vencerás. Isabel, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría cerrar la entrevista con algo un poco más personal. Te comentaba fuera del aire lo antipático, porque también ha sido doloroso, que ha sido para mí muy personal el tener la opinión distinta de la mayoría de mis amistades, conocidos y personas con las que también tengo contacto, son muy abanderados y aplauden abiertamente el Partido Demócrata, todo lo que hace el señor Joe Biden con la señora Kamala Harris, porque compran de inmediato lo que venden los medios. Lo que siempre digo, al yo venir de un país comunista y totalitario, tengo una película muy distinta, además de que trabajo en periodismo y sé exactamente lo que sucede, cosa que ellos quizá no, y por eso yo tengo un poco más de nivel de comprensión y de tolerancia con la animadversión que han desarrollado lamentablemente en mi contra. Yo lo mismo digo y lo dije el programa pasado: pelearse por política es estúpido. Usted no existe para los políticos usan al electorado para llegar a sus objetivos. Yo tengo ideales como ciudadana, los cuales trato de mantener al margen en el periodismo, pero lo correcto es lo correcto, como bien has dicho, Isabel. Lo que está bien y lo que está mal, y lo que hay que denunciarse se denuncia. Pero cómo explicarle a la gente lo difícil y cómo manejar que la gente que está alrededor nuestro esté apoyando algo que no está bien, que sabemos el peligro que se nos viene. Cómo a nivel personal mantener la compostura con ese tipo de actitudes. Lo que no está bien, no está bien. Bueno, yo reitero, mi querida Jennifer, el que la gente se informe. En la información está el saber, esto no es nuevo. En la información y en el saber está el poder, el discernir, el tomar decisiones informado. Así que, si tú me lo permites, yo lo que podría hacer es reiterarte en esto, en la importancia de la información, en la importancia de que la gente tenga acceso a lo que no se le informa en los medios de comunicación, porque en la información está el poder tomar decisiones. Entonces, de las causas nobles, déjenme su opinión a ver qué les parece, si es refutable o no. Y en últimas, me parece supremamente preocupante que un candidato a la presidencia del país más poderoso del mundo no se haya ocupado en corregir este pequeño error o este pequeño chiste que lo liga, digamos, si no es de manera directa, de manera indirecta, digámoslo, a uno de los grupos radicales y violentos más notorios de este año, que han sumido en terror y violencia a las principales ciudades de los Estados Unidos. Gravísimo que no se ocupen de esta situación, que la pasen por alto como si no pasara nada, pero la página antifa.com sigue redirigiendo a la página joebiden.com, directamente a la página recaudadora de dinero para fondos para esta campaña presidencial. Ahí te dejo esa perla, mi querida Jennifer, a ti y a tu audiencia, para que vean cómo se van descubriendo las cosas. Se hacen es investigando, analizando, ofreciendo evidencia
y obviamente en este momento de mi vida y de mi profesión yo estoy ejerciendo opinión porque me parece absolutamente vital, dado que justamente los grandes medios de comunicación están siendo absolutamente manipulados por grandes intereses económicos y de poder en el mundo. Qué grave y qué miedo todo esto que nos estás contando, Isabel. El canal de Isabel, cuando nos escuchen, va a estar incluido desde esta edición de Política en Faldas en adelante en nuestro directorio, así que lo podrán ver en el enlace donde están nuestras distintas plataformas de redes sociales. Asimismo, como saben, el programa es alojado una vez que es transmitido en vivo en nuestras plataformas de podcast. Allí en ese mismo directorio van a encontrar el canal de Isabel, a quien arropamos dentro de nuestro equipo desde esta edición en adelante, así que encontrarán el canal de Isabel, las redes sociales de Isabel también, para que la puedan seguir obviamente en redes sociales, pero para que tengan allí la fuente de consulta directa y, como dice Isabel, ustedes mismos formarse la opinión. Ahí está la información. Lo importante es que la lean, que la consuman, que la digieran, que la discutan y que no se dejen llevar de buenas a primeras por lo que dice cualquier noticiero comercial con claros intereses y no precisamente el beneficio suyo y el interés de informarle con la verdad. Muy agradecidas con Isabel por haber compartido todas sus experiencias y haber estado en este espacio con nosotros, esperando también compartir con ella en las próximas emisiones que están por venir de este programa. También agradecemos a todas las personas que han estado sintonizándonos constantemente, bien sea por la transmisión en vivo o desde nuestros espacios donde alojamos todos los programas para todas las personas que quieran escuchar. Pueden seguirnos en todas nuestras redes como @políticaenfaldas. Así que, Isabel, honor, espero que puedas estar con nosotras de nuevo compartiendo y debatiendo de cualquier otro tema de política, que es un tema que además nos apasiona tanto. Para mí y para mi compañera ha sido un gran honor tenerte en este espacio. Ojalá se repita porque, como te dije al principio, hace falta voces pensantes y valientes como la tuya para que haga de nuestros espacios sitios con información realmente valiosa. Muchísimas gracias, Jennifer, muchísimas gracias también a Tania, les agradezco muchísimo por esta invitación, me he sentido extremadamente bien, un saludo muy especial y caluroso al pueblo de Venezuela que lo llevo en mi corazón. Se me quiebra la voz y lo tengo que confesar sin ningún temor y sin ningún reparo, sin ninguna vergüenza. Se me quiebra porque soy una defensora de la democracia y me duele profundamente que hayan caído en las manos de esta dictadura voraz que los consume día a día a aquellos que intentan salir de esto y ven que no pueden. Esto es un ejemplo para toda Hispanoamérica, para toda Latinoamérica, para el mundo entero, para que entendamos que las democracias son débiles y hay que cuidarlas, porque una vez son arrancadas de nuestra realidad, no tenemos ya forma de regresar, sino es por un camino tal vez muy tortuoso. Un abrazo para todos ustedes, de verdad, desde lo más profundo de mi naturaleza como comunicadora, como periodista y como defensora de la libertad a ultranza. Somos Política en Faldas, el primer programa radial y podcast en el mundo para mujeres en la política.